Mi nombre es Adriana Dalos, yo soy egresada de la maestría en estudios culturales de la Javeriana. Me gradué en mayo de este año y mi trabajo de grado gira en torno a la construcción de las subjetividades neoliberales, partiendo desde una perspectiva autoetnográfica, es decir, de mi experiencia personal. ¿Cómo se puede definir la investigación autoetnográfica? Digamos que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que la autoetnografía es tanto un enfoque de investigación como un enfoque, digamos, de escritura y que toma partes o atributos tanto de la etnografía como de la autobiografía. Entonces, por ejemplo, de la autobiografía toma cosas como el estilo, digamos, literario o este estilo un poco más estético para escribir. Se vale, por ejemplo, de estructuras narrativas, pues que lo que buscan es como enganchar al lector, ¿no? Y de alguna forma incluso promover que quienes lean tu trabajo, pues de alguna forma se puedan llegar a sentir identificados con algo de lo que estás contando. De la autobiografía también toma como estas experiencias pasadas sobre las cuales pues tú quieres escribir, pero reconfigurándolas a través como de una mirada en retrospectiva, ¿no? No es simplemente venir a contar mi historia, venir a hacer un recuento de mis experiencias, sino empezar a meterle también esta reconfiguración a partir de la autorreflexividad. Y de la etnografía, pues lo que toma son el estudio de las prácticas relacionales, esta intención de hacer descripciones que sean muy densas del fenómeno o el evento que estés estudiando, también parte pues de principios como la observación participante, o sea, en la autoetnografía tú eres a la vez sujeto y objeto de la investigación. Estás haciendo como este juego constante de entrar y salir, ¿no? De verte, pero también pensarte, vivir la experiencia, pero también tomar distancia de eso para poder hablar de lo que estés investigando. Digamos que algo muy importante de la autoetnografía es también que busca ser significativa, digamos, busca ser evocativa, interpelar a los lectores, ser accesible, entonces trata como de salirse de estos discursos que pueden parecer a veces un poquito acartonados, digamos, que son como muy teóricos, demasiado conceptuales, sin querer decir que pierda rigurosidad, por supuesto. De hecho, yo creo que es uno de los enfoques más exigentes en general en términos como de disciplina. Uno tiene que ser muy juicioso en estar pendiente de lo que está escribiendo, en pensarse cada cosa y saber diferenciar en qué momento me estoy quedando solo en hacer una catarsis de lo que sea que esté contando, de mis experiencias personales, y en qué momento estoy escribiendo ya realmente algo como que aporte a la comprensión del fenómeno o el evento que esté estudiando. Bueno, creo que algo también importante de la autoetnografía es que como que permite mostrar el tipo de persona que eres, digámoslo así, la forma en la que tú percibes el mundo, en que te percibes a ti mismo y cómo te muestras, por ejemplo, a los demás y cómo los demás pues te perciben a ti. Y algo que me parece a mí fundamental y que de hecho creo que era lo más importante, por ejemplo, para haberlo utilizado en mi trabajo de grado, es que da lugar a las emociones, a los afectos, a eso que llamamos en la investigación tradicional como lo subjetivo. Acá no se busca o no se persigue la objetividad, la confiabilidad, la validez, como estos términos que son muy propios del método científico, digamos, o de la investigación tradicional. Acá justamente lo valioso es darle lugar a la subjetividad, a las emociones y a los afectos. Entonces, pues por eso se hacía fundamental para mi trabajo. ¿Qué es la racionalidad neoliberal y qué reflexiones generó tu análisis sobre la racionalidad neoliberal teniendo en cuenta tu aproximación desde la autoetnografía? Bueno, habitualmente, pues cuando nosotros hablamos del neoliberalismo, tendemos como a enmarcarlo en esta perspectiva, digamos, económica o política, ¿no? La retracción del Estado a favor de la empresa privada, la economía de libre mercado, este tipo de cosas. Pero cuando uno habla de racionalidad neoliberal y lo que yo buscaba hacer en mi trabajo justamente era abordar más bien como los aspectos culturales o ideológicos del neoliberalismo. Eh, es decir, cómo se instauran unas lógicas o unas formas de pensar en nosotros como sujetos que hacen que
se transforme tanto nuestra subjetividad como nuestra forma incluso de ver el mundo, de interpretarlo. La racionalidad neoliberal básicamente nos habla de una ideología pues que es hegemónica, que se ha instaurado en la sociedad, de la que incluso no nos damos cuenta muchas veces como que somos partícipes, pero no se queda solo en el nivel de la ideología, o sea, no se queda solo, digamos, en el pensamiento, por llamarlo de alguna forma, sino que nos atraviesa completamente. Entonces, empieza como a introducirse, por ejemplo, en, no sé, nuestras formas de pensar, de sentir, de relacionarnos con los otros, de relacionarnos con nosotros mismos. Se materializa, por ejemplo, en nuestras prácticas, en nuestros discursos, incluso en nuestro autoconcepto, ¿no? Que es algo, pues, que también es muy fuerte de esto que ocurre, pues, en estos contextos neoliberales. Mm, la racionalidad neoliberal, pues, digamos que nos conduce a concebirnos y a manejarnos como sujetos desde unas lógicas muy particulares. Uno es toda esta idea, por ejemplo, de la competencia, de la competitividad, cuando estamos inmersos en estos contextos, como que empezamos a funcionar de esa forma, ¿no? Todo es una competencia y todo es, o todo gira en torno más bien a esta lucha por ser mejores que el otro, por compararnos con nosotros mismos constantemente. Y otra característica es que nos lleva a conducirnos o a pensarnos a nosotros mismos también como una empresa, ¿no? Y todo lo que gira en torno a eso, el pensarnos a nosotros como un capital que hay que hacer fructificar, ¿no? Que hay que, sobre el cual hay que invertir y valorizarlo constantemente. Además, digamos que la racionalidad neoliberal opera como en un doble juego, ¿no? Como en una figura un poco paradójica, llamémoslo así, es que por un lado nos vende la idea de que tenemos libertad completa para realizarnos como personas, ¿no? El cielo es el límite, oímos frases como de ese estilo, o como que las cosas están realmente en nuestras manos, pero al mismo tiempo nos somete como a una entrega absoluta y un compromiso que se percibe incluso voluntario, ¿no? Como si fuera algo que nos naciera a nosotros, por ejemplo, con la empresa, con nuestro empleador, o sea, como que también entregamos nuestra vida a eso, a alinearnos con los objetivos organizacionales y percibirlos como propios y entregarnos a esa lucha por hacer que la organización esté bien. ¿Qué reflexiones pues me desata esto? Lo primero obviamente fue pensarme a mí misma y obviamente pues ligado a lo que me preguntas de el enfoque autoetnográfico de mi investigación y fue el darme cuenta de que yo misma estaba atravesada por estas estructuras, por esta racionalidad y yo no tenía la más mínima idea, o sea, el empezar por ejemplo a leer a los diferentes autores y sentirme casi como reflejada en lo que ellos escribían, para mí fue absolutamente revelador y me llevó a pensar en eso, ¿no? Cómo uno se inserta en estos modelos, en estas formas de conducta, de pensar, de manejarse y no se da cuenta y se le vuelven a uno una suerte de sentido común, llamémoslo así, como que uno no se lo cuestiona, ¿no? Parecen unas cosas muy lógicas, muy obvias para nosotros, como que esa es la forma de comportarse y ya eso es lo normal, pero pues a medida que fui avanzando en la investigación y en la medida en que uno pues como que lo va pensando, pues te das cuenta de que hay unas lógicas, digámoslo así, bastante perversas detrás de eso y que terminan es por hacernos daño a nosotros, ¿no? Otra de las reflexiones, por ejemplo, que hice fue como entender cuál había sido mi lugar desde mi experiencia profesional. Yo soy egresada también de psicología de la universidad y cómo desde mi profesión como psicóloga, luego desde mi trabajo en investigación de mercados, yo misma favorecía como la reproducción de este tipo de discursos, de este tipo de prácticas y de lógicas y eso pues digamos que también me llevó a un trabajo de confrontación constante. Y bueno, ya creo que lo último también fue como todo este recorrido me lleva también a mí como a desarrollar una especie de lecciones para mi vida y en general, pues para la manera como me enfrento a las cosas y es que, pues uno, para salir de de estas lógicas, pues no podemos hacerlo solos realmente, o sea, necesitamos el trabajo colaborativo y si hay algo a lo que nos induce también el neoliberalismo o la racionalidad neoliberal es a ser individualistas, ¿no?
Entonces, creo que una de las grandes reflexiones también es eso, o sea, salir de esto no depende de uno solo y no lo vamos a lograr nosotros solos. Necesitamos un trabajo en conjunto con otros, pues para construir como nuevos territorios de existencia, nuevos significados, nuevas historias que nos permitan también narrarnos a nosotros mismos de una forma distinta. Otra como de mis lecciones o grandes aprendizajes, pues es que de este tipo de investigaciones tú no sales ilesa, ¿no? Esto te implica de alguna forma una transformación personal y una transformación en tu subjetividad, en la forma como te representas, en la forma como te percibes a ti misma y te muestras, digamos, ante los otros. Y bueno, pues por supuesto la intención de poner, digamos, un ojo crítico, una mirada de alguna forma así cuestionadora sobre estas lógicas en las que estamos inmersos constantemente.